Gracias y paz, amados hermanos y amigos que una vez más sintonizan el canal. Gracias por estar una vez más con nosotros. En esta oportunidad vamos a reaccionar a una entrevista que se realizó en el podcast a la de tres, un podcast que es de aquí de España y muy popular, el cual tiene ya más de 280,000 suscriptores en YouTube. Es un podcast muy influyente y muy conocido. Entiendo que es un podcast más conservador, es un podcast que trata temas antiglobalistas, es un podcast que por lo que veo tiene inclinaciones más hacia las políticas de la derecha, pero en este caso ellos quisieron entrevistar a un chico musulmán para que él compartiera las supuestas enseñanzas del Islam y pues lo entrevistaron. Ellos invitaron a José Abutaí, José Abutaí, no sé si lo pronuncio bien, pero este chico fue entrevistado hace ya unos meses atrás en el podcast Worldcast de Pablo Webbrau, de aquí de España, uno de los podcasts más conocidos, con más suscriptores en YouTube. Yo creo que ya tiene más de 1 millón de suscriptores. Y este chico, José Abutai, fue allí y Pablo Webbrau lo entrevistó y bueno, él compartió pues lo que supuestamente el Islam enseña, las cosas que el Islam enseña y su religión. Y esto supongo que lo hizo muy famoso y por ese motivo quisieron entrevistarlo aquí en el podcast de A la de Tres. A la de Tres. Y yo quiero dar dos razones por las cuales rápidamente yo decidí hacer esta reacción a esta entrevista. La primera, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que nosotros debemos hacer tiene que ser para la gloria de Cristo Jesús. Y quiero hacerlo y creo que es conveniente porque en este podcast este chico propaga y dice un sinfín de mentiras acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Rebaja la gloriosa naturaleza de la divinidad de Cristo. Miente y niega todo lo que nosotros como iglesia de Dios tenemos revelado acerca de Él y sobre Él en las Sagradas Escrituras. Tuerce el Evangelio, tuerce la persona de Jesucristo. Y eso debe a nosotros causarnos una santa indignación. No podemos ser indiferentes ante las voces de aquellos que se están propagando, hablando mentiras y maldades acerca de nuestro Rey Salvador Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es digno de nuestra reverencia, adoración. Él es el Dios eterno y Él merece toda gloria, honor e inmortalidad. Y la segunda razón por la cual quiero reaccionar es porque el Islam es una herejía y las herejías traen destrucción, son destructoras. Las herejías son de Satanás mismo y hacen a los que la promulgan y a los que la abrazan y a los que la creen doblemente merecedores del infierno. Y hay almas que están en juego, almas que están siendo engañadas por la propagación de estas falsas enseñanzas que el falso profeta Mohammed introdujo en el siglo VII después de Cristo Jesús y ha causado un sinfín de daño en todo lugar en donde el Islam se establece y se promueve. Daños eternos, daños al alma, perdición de los pecadores. Y como lo dije, hace doblemente merecedores del infierno a los que lo promueven y a los que lo abrazan. Y es por eso que debemos presentar defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que creo que es importante realizar esta reacción y exponer las mentiras que este chico enseña y promueve como si fuesen verdad en este podcast. Y para ello, antes de realizarlo, me pareció bastante curioso que en, el, en los comentarios en los comentarios del podcast me pareció muy curioso lo que las personas colocaban y quería antes de comenzar a escuchar la entrevista y reaccionar ver algunos de ellos. Mira, por ejemplo, José Narváez dice: después de escuchar esta entrevista, agradezco a Dios como mexicano la llegada de los españoles por estas tierras y la introducción del cristianismo a los pueblos indígenas. Cada vez amo más el cristianismo, dice Riva RIV Par.
cada vez amo más el cristianismo. Es culturalmente más humano y hace mejor la sociedad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y este último, por ejemplo, ¿no? Majo Carafa dice: le doy gracias a Dios por ser hispana, nacida en Argentina, no comulgo con nada de la cultura y religión de los musulmanes o el Islam. Y claro, quería compartir esto porque si seguimos leyendo, generó mucho repudio esta entrevista. Y yo quiero resaltar una cosa: yo no tengo nada en contra de este chico, yo no voy a hablar nada en contra de él, yo no tengo nada en contra de su vida. Lo que yo sí creo que es importante denunciar es las enseñanzas que él promueve. Ninguna ideología, ninguna enseñanza está sujeta a respeto, se debe cuestionar. Y debemos nosotros, a la luz de la verdad, exponer esto y ver qué realmente se enseña. Qué realmente se enseña. Pero también lo quería mostrar esto porque las personas aman, ¿no?, una sociedad y una cultura cristiana, pero aborrecen al dador de la vida, aborrecen a aquel que estableció el reino de los cielos, a Jesucristo. Amigos, Jesús no vino a establecer una cultura y una sociedad más mejor o una sociedad cristiana. Jesús vino a traer el reino de los cielos, a traer redención a los pecadores, vida eterna. Ahora, es cierto que por el impacto del evangelio en personas individuales, la sociedad se beneficia, porque el evangelio es el poder de Dios para salvar y transformar a los pecadores que nacemos corruptos por nuestros pecados, dominados por el pecado, y nos hace libres para hacer la voluntad, para vivir conforme a las enseñanzas y conforme a los mandamientos de nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. El Evangelio es un mensaje de pura gracia. Somos salvos por pura gracia, gracias a las obras de nuestro Señor Jesucristo. Merecemos el infierno, pero a pesar de que merecemos el infierno, a pesar de que hemos ofendido grandemente a Dios, Él envió a su Hijo unigénito para redimir a los pecadores, recibiendo el castigo en nuestro lugar y viviendo la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y el que se arrepiente y crea en Él tiene vida eterna. Pero bueno, quería mostrarlo porque realmente me pareció bastante interesante el repudio que causó en las personas. Personas que seguramente en alguna etapa de su vida también han rechazado a aquel que trajo todas estas verdades, el glorioso mensaje del Evangelio. Pero bueno, dicho esto, vamos a poner la entrevista, ¿no? Y vamos a ver unos 25 minutos de ella y iremos reaccionando y respondiendo a las preguntas y también a las respuestas que este chico da para realmente traer la verdad a los oyentes. A contarle sus pecados. En este caso hay un intercesor. Nosotros, para pedir perdón a Dios, no necesitamos de un intercesor. Puedo hablar directamente con Él. No necesito ir a una mezquita sí o sí para rezar con Dios. Yo puedo rezar en el suelo, puedo rezar en el desierto, puedo rezar en la carretera. Hay una relación constante en la adoración, rezando con Él, comunicándome con Él, y también en mi propia mente. Estando aquí contigo puedo estar hablando con Él. Bueno, en primer lugar, lo primero, que los musulmanes y él diga que no necesitan un intercesor, que no necesitan a un mediador, que no necesitan a alguien que medie por ellos y que supuestamente pueden ir ellos directo a la presencia de Dios sin ese mediador, eso no lo hace una verdad. Y esto es una de las cosas comunes de los musulmanes. No, nosotros no creemos esto. Es algo horrendo, la arrogancia con la que ellos promulgan sus ideas, basada simplemente en eso, en su arrogancia. No, porque nosotros lo decimos así. No, porque nosotros no necesitamos un mediador. No, pero el hecho de que ustedes lo digan no lo hace una verdad, ¿vale? Porque la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros necesitemos un mediador, no es algo que se inventaron los cristianos, no es algo que nosotros en el Nuevo Testamento inventamos, los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La mediación es algo que se revela desde siempre, desde el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. No es algo que se trajo de nuevo o que trajo de nuevo los discípulos del Señor Jesucristo.
o no es algo que vino a inventar Jesús de la noche a la mañana, ¿no? Porque nosotros vemos en la Biblia una revelación progresiva de Dios, lo cual lo hace perfecta, lo cual muestra que es inspirada por Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en Génesis capítulo 3, nosotros vemos que una de las consecuencias por su desobediencia es que Dios los sacó de la presencia suya. Y ellos, según la Escritura, ellos tuvieron una naturaleza corrompida, la naturaleza con la que Dios los creó, perfectas, en la cual ellos podían tener comunión con Dios, se corrompió plenamente. Y es por eso que por el pecado ya ellos no podían tener comunión con Dios en el Edén. Y por eso Dios los expulsó del jardín. Dios los sacó de su presencia. A partir de ese momento comienza la historia de la redención. La promesa que Dios dice en Génesis 3:15, que vendría un hombre de la simiente de la mujer que iba a nacer y que iba a aplastar la cabeza de Satanás para traer la redención a los pecadores. Y es por eso, debido a la naturaleza caída y corrompida, imperfecciones que tenemos, nosotros no podemos entrar en la presencia de Dios. Y es por eso que desde el Antiguo Testamento vemos que Dios siempre se relacionó con su pueblo a través de mediadores. Lo vemos, por ejemplo, en Moisés. Moisés tiene una función sacerdotal y de mediador, a pesar de que también él era el profeta. Como profeta, Moisés tenía que mediar y comunicar la revelación de Dios al pueblo. Como profeta también y como sacerdote, un tipo de sacerdote, Moisés tuvo que subir al monte Sinaí en representación del pueblo, porque Dios no permitió y prohibió que el pueblo tocara o pasara un borde del monte Sinaí, porque si lo hacían, en ese momento perecían debido a sus imperfecciones, debido a su pecado. El mismo pueblo de Israel al cual Dios sacó de la esclavitud de Egipto, ese mismo pueblo, cuando Dios va a darle los 10 mandamientos a Moisés, le dice a Moisés, ve tú por nosotros. Y Moisés va como mediador por el pueblo para recibir la voluntad, los mandamientos de Dios. Y eso también lo vemos, por ejemplo, en los sumos sacerdotes, en el libro de Levítico, cuando se establece el servicio sumo sacerdotal. Los sacerdotes mediaban entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes eran los que tenían que presentar las ofrendas del pueblo a Dios. Los sacerdotes eran los que tenían que presentar los sacrificios expiatorios a Dios. Una vez al año, los sacerdotes debían presentar el Yom Kippur y presentar un sacrificio de un cordero perfecto por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y así también vemos en la función de los profetas. Dios le revelaba su voluntad a los profetas y los profetas iban y los comunicaban al pueblo. Por lo tanto, la función mediadora no es algo que se inventó Jesucristo, no es algo que nos inventamos nosotros. Ahora viene Jesús, el mediador por excelencia, al cual todos aquellos apuntaban, y Él plenamente viene a mediar por nosotros. Viene plenamente a ser el sumo sacerdote y viene a ser el profeta último y por excelencia del pueblo de Dios. Y es por eso que Él mismo así también lo dice. Por ejemplo, en Juan, el Señor dice que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo dará. Eso lo afirmó Jesucristo de Nazaret. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, Jesucristo hace la oración sumo sacerdotal, intercede, clama y pide por la salvación de las ovejas de Dios, para que Dios nos preserve y nos guarde, para que nos guarde de la corrupción de este mundo. Por lo tanto, Jesucristo mismo se nos presenta como el gran sumo sacerdote. Y es así, no hay mediador dado a los hombres, sino Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, tal como lo afirma la Escritura en 2 de Timoteo 3:5.
inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios. Y así también en el libro de los Hebreos, en la carta de Hebreos, vemos que Jesucristo es el gran sumo sacerdote que vino a interceder por los pecadores una vez y para siempre. Por lo tanto, ahora los musulmanes que vengan y nos digan, no, esto es como que muy raro y esto no lo entienden ni siquiera los cristianos. No, lo entendemos y lo tenemos claro. Que vosotros ahora digan que no es necesario, que vosotros digáis que no lo necesitáis, eso no lo hace una verdad. Tenéis que presentar evidencia. ¿Por qué teológicamente no se puede acercar a Dios sin Jesús? ¿O por qué teológicamente ustedes supuestamente sí pueden tener una comunión directa con Dios? Tienen que enseñarnos eso. Y lo otro es mentira. Los musulmanes no pueden entrar en la presencia de Dios y no pueden tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque para ellos, y esto lo enseña claramente el Corán, Dios no es inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no tiene relación con su creación. Dios es ajeno, Él es trascendente y nada más. Él está muy, muy por encima. Incluso ellos dicen que Él está en el séptimo cielo, ¿no? En estas ideas paganas que absorbieron de los gnósticos del primer siglo, el Mohammed Por lo tanto, es mentira que el musulmán tiene o puede relacionarse con Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque el mismo Corán dice que la mayor relación a la que puede aspirar un hombre para con Dios es el de un esclavo con su amo, nada más. Y también el Corán enseña, y la teología musulmana, lo que ellos enseñan es que Dios no es inmanente. Dios no está aquí, Dios no entra ni penetra en la creación. Ahora, nosotros cristianos, por el contrario, y no porque seamos cristianos, sino porque es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Nosotros ahora en Jesucristo habitamos en la presencia de Dios, porque el Dios revelado en la Biblia es un Dios inmanente, es un Dios que penetra en la creación, es un Dios que estuvo en medio de su pueblo como columna de nube y columna de fuego cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto. Es un Dios que estuvo en medio de su pueblo en la tienda de reunión cuando Israel era nómada. Es un Dios que estuvo en el tabernáculo cuando el pueblo de Israel elevó las tiendas en donde adoraba a Dios y le presentaba sacrificios. Dios estuvo también y hacía su presencia especial manifiesta en el gran templo que Salomón construyó, y ahí estaba la presencia de Dios. Pero todo eso solamente era sombra y apuntaba a la verdadera y gloriosa manifestación de la presencia de Dios con nosotros. Jesucristo es, como lo dice el profeta Isaías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y por eso ahora nosotros y en Él gozamos de la presencia de Dios. Jesucristo es la divinidad, el eterno Dios, que tomó forma humana y unió lo eterno y lo perfecto con lo natural y lo finito en su naturaleza perfecta. Entonces lo divino y lo humano se hicieron en una sola persona, la persona de Cristo Jesús. Ambas naturalezas, sin mezclarse, sin obstruirse, sin dañarse ninguna a la otra, coexistieron perfectamente en Jesús de Nazaret. Y es por eso que el hombre, por medio de él, tiene entrada y acceso a la mismísima presencia de Dios, porque Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, la divinidad humanizada. Jesucristo nos enseña eso, que los cielos se acercaron y se unieron con la tierra. No hay mayor relación y gloria que pueda alguien jamás tener fuera de Jesucristo con el verdadero y único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, es mentira. Y no sé por qué ellos promueven estas cosas cuando tú los escuchas en otros debates contradiciendo todo esto, todo lo que este chico está diciendo, contradiciéndolo completamente.
lo mismo, Se pero entiende, eso es. si bien es cierto que la confesión es algo distinto, pero... Sí, la confesión en ese aspecto sí, en las relaciones lo tengo constantemente en mi vida. Cada decisión que quiero tomar, pienso si le va a complacer, si es beneficiosa para mí, siempre está presente la idea de Dios. Y nosotros en el Islam tenemos el concepto de dhikr, que es el recuerdo de Dios. Es estar constantemente recordando a Dios y por ese aspecto nos llevamos a recompensas, monedas de la otra vida, por así decirlo, que ayudarán en la balanza. Y lo que me decías es, ¿quién es Allah? Para mí en este caso, merecedor de ser adorado, el único, sin asociados, creador de todo lo que existe. ¿Quién es Jesús? En este aspecto, aquí es cuando los cristianos y los musulmanes, pues es un debate muy extenso. Nosotros los musulmanes, en comparación con otras religiones, somos realmente más abiertos porque aceptamos, en comparación con el judaísmo en este aspecto, los judíos no reconocen a Jesús, no reconocen al profeta Mahoma, solo reconocen a Moisés y están esperando que todavía llegue su último profeta. Los cristianos no sé qué pensáis, nosotros pensamos que el último profeta que llegará a los judíos es el anticristo, que luego el anticristo descenderá a Jesús de los cielos, porque para nosotros los musulmanes Jesús sigue vivo. Es el único ser. Bueno, voy a cortarlo porque él dice muchas cosas juntas, ¿no? Y esto es típico de los musulmanes. Suelta un montón de cosas juntas sin argumentos, sin pruebas, sin evidencia. Y lo mismo, ¿no? Él sigue diciendo, nosotros los musulmanes. Que digan para nosotros y que digas para nosotros los musulmanes no lo hace una verdad lo que ustedes creen. No lo hace una verdad. Y es típica arrogancia de los musulmanes que profesan y promueven su islamización. Mira, nosotros los musulmanes, como si ser musulmán te vuelve la autoridad sobre todas las religiones, como si ser musulmán, ¿sabes? Los musulmanes somos lo mejor del mundo. Y no lo quiero decir realmente con un tono despectivo, pero es que se evidencia naturalmente en lo que él está haciendo ahora mismo. Que digan vosotros, los musulmanes, no son los jueces del mundo. Vosotros no sois lo que decís lo que está bueno y lo que está malo. Tenéis que demostrar esto que estáis diciendo. Tenéis que demostrar estas mentiras que estáis promoviendo. Tenéis que de alguna manera traer evidencia. Y no porque, yo soy musulmán y por lo tanto lo que yo digo va a misa de punto y aparte y ya está, y las demás personas no usen su mente, las demás personas olvídense de la historia, las demás personas no busquen argumentos, ya lo ha dicho un musulmán y por eso no. O sea, las cosas no son así. Ni un cristiano tampoco debe proclamar el evangelio de esa manera. Nosotros debemos hacerlo proclamando las verdades reveladas en la Escritura, mostrando las evidencias que tenemos en la palabra de Dios. Nosotros debemos presentar con mansedumbre, templanza y con razones las verdades del Evangelio, explicar por qué Jesucristo es el camino, por qué solamente Él es la verdad, por qué sin Él no hay salvación para los pecadores, explicar por qué el Islam es mentira y traer las evidencias, presentar las pruebas y no presentarnos a la sociedad y decir, venga, esto es así, punto, puro y duro. Entonces, vamos a ver un par de cosas. En primer lugar, decir que Dios es único, que Dios es uno, es una verdad que nosotros tenemos revelada en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos creemos que Dios es uno, nosotros somos monoteístas. Y es tan fácil como que cualquier persona pueda buscar en Google cuáles son las religiones monoteístas y va a salir allí también nuestras convicciones del cristianismo, ¿vale? Decir que Dios es uno y que lo digan los musulmanes no lo hace tampoco verdad. De hecho, por eso mismo, Santiago advierte que creer que Dios es uno, ¿vale? Está bien, pero que eso tampoco salva a las personas. Tampoco te pone en una buena relación con Dios, porque los judíos también creían que Dios es uno, pero muchos de ellos perecieron por su incredulidad, por su falta de fe en el Mesías venidero, porque no confiaron en las promesas y en la palabra de Dios. Por lo tanto, tú no puedes venir como decir, yo soy musulmán, los musulmanes decimos esto y venga, y entonces Dios es uno y porque nosotros lo decimos, eso es así, y con ese tono tampoco tan grotesco. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que él acaba de decir es completamente mentira. Por ejemplo, ellos
como musulmanes solamente pueden, como lo dice él, solamente tener una idea acerca de Dios, pero no pueden tener a Dios en una relación con ellos mismos. Pero bueno, ya vamos a continuar un poco reaccionando a lo que él dice. Si Dios quiere. En comparación con otras religiones, los musulmanes, el Islam está más abierto. Es más, por así decirlo, porque reconocemos a Moisés, reconocemos a Jesús y reconocemos al profeta, reconocemos a Yusef, a Noé, a Adam, todos los profetas, los reconocemos a todos. El cristianismo reconoce a Jesús, reconoce a Moisés, pero no reconoce al profeta Muhammad. Nosotros reconocemos al profeta Muhammad, a Jesús, a Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nosotros no reconocemos al falso profeta Muhammad. Y que vosotros reconozcáis a Jesús, a Abraham, no es algo que nos interese. De hecho, ya veremos más adelante que no reconocéis ni a Jesús, ni a Abraham, ni nada de ellos porque no creéis en las enseñanzas de ellos. Y decir que el Islam es más abierto porque, bueno, supuestamente creen, ¿no?, en este Jesús que se ha inventado, creen en este Moisés que se han inventado, creen en este Abraham que se han inventado. No lo hace tampoco la verdad, no lo hace tampoco la última revelación, no lo hace esto. Y él continúa diciendo, para nosotros los musulmanes, eso no nos importa. La gente quiere y necesita escuchar la verdad. ¿Dónde están las pruebas, evidencia de esto? ¿Dónde están? Entonces, por ejemplo, Joseph Smith, que es el que instauró, ¿no?, a los mormones, Joseph Smith también cree en todos los profetas. Y no porque Joseph Smith crea en todos los profetas, nosotros tengamos que creer en Joseph Smith. Porque Mohammed venga 700 años después y diga, no, sí, yo creo en todos los profetas, tampoco eso lo hace verdad a él en sí mismo. De hecho, como veremos más adelante, no creen realmente en los profetas, porque ni siquiera han escuchado ni saben las enseñanzas de los profetas. Y ya veremos que es así. Y están esperando que todavía llegue su último profeta. Los cristianos no sé qué pensáis, nosotros pensamos que el último profeta que llegará a los judíos es el anticristo, que luego Muy bien, nosotros, ¿qué creemos? Primero, los judíos no están esperando que venga otro profeta. Los judíos están esperando que venga el Mesías, ¿vale? Jesucristo, nosotros creemos, y así lo vemos en la Escritura, Jesucristo es el Mesías que habría de venir. Y ya vino y llevó a cabo la obra de redención que se había profetizado en Génesis 3:15, en Isaías 53, en Isaías capítulo 9, en Zacarías, vemos en los Salmos, el Salmo 22, vemos que Jesucristo es el siervo sufriente, vemos a Jesucristo como aquel varón de dolores que lo profetiza en Isaías 53, el Mesías, vemos que él es el león de la tribu de Judá como se profetiza en Génesis, vemos que en él se cumplió todo, él es el Mesías que habría de venir. Y volverá a venir, pero no vendrá como lo enseñan los musulmanes. Volverá a venir propio de sus propias palabras para instaurar una vez y para siempre el reino de los cielos en esta tierra. Y todos, creyentes e incrédulos, musulmanes, judíos, hinduistas y cualquiera que hayan abrazado esas falsas herejías y mentiras, se arrodillarán delante del Señor de señores y Rey de reyes, Cristo Jesús, que vendrá una vez y para siempre a destruir y a encerrar a Satanás y a sus demonios en el lago de fuego para siempre, y a instaurar así la perfección en la tierra, su reino de los cielos. Y todos los que hemos muerto en Jesús o le recibamos en su segunda venida, vivos, esperándole en Él, creyendo en Él, todos nosotros tendremos vida eterna y el perdón de nuestros pecados, seremos recibidos en su seno, en su seno. Jesucristo viene, Jesucristo volverá a venir, pero no como enseñan los falsos, los musulmanes, no como enseña el Corán, no como enseña el Islam. Jesucristo va a venir como el Dios eterno,
y va a venir como el guerrero de Apocalipsis para destruir a la Babilonia, para destruir a la bestia. Ese es el verdadero Jesucristo. Anticristo, descenderá Jesús de los cielos, porque para nosotros los musulmanes Jesús sigue vivo. Es el único ser humano que sigue vivo actualmente para nosotros. Luego te comento, inshallah. Yo veo que realmente él ignora mucho nuestra profesión de fe. Es muy ignorante en la teología de los cristianos. Para nosotros los musulmanes Jesús es el único hombre vivo. Para nosotros los cristianos es lo que enseñamos. Que Jesús resucitó al tercer día. Que Jesús ascendió después de varios días estando con los discípulos y mostrando las evidencias de su resurrección, subió vivo en el cuerpo glorificado, subió en un cuerpo humano a la presencia de Dios. O sea, para nosotros los musulmanes Jesús está vivo, que creo que ignora mucho realmente la teología cristiana él. Y no sé qué piensa que creen los cristianos, ¿no? Y es muy típico en los musulmanes esto. Nosotros creemos que Jesucristo vivo y reina está intercediendo por los pecadores a la diestra de Dios. Y lo creemos así porque Él mismo así lo afirmó de sus propios labios, y cosa que tenemos ahora acá en las Sagradas Escrituras. Sus discípulos, quienes comieron con Él, quienes caminaron con Él, quienes lo vieron a Él, quienes lo vieron crucificado y lo vieron resucitado, vivo con las heridas en las manos, con su costado traspasado con la lanza, ellos nos anunciaron que nuestro Señor está a la diestra de Dios Padre, resucitado, vivo, dando e intercediendo por los pecadores para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero bueno, creo que ignora muchísimo realmente nuestras enseñanzas. Si Dios quiere. En comparación con otras religiones, los musulmanes, el Islam está más abierto. Es más, por así decirlo, porque reconocemos a Moisés, reconocemos a Jesús y reconocemos al profeta, reconocemos a Yusef, a Noé, a Adam, todos los profetas, los reconocemos a todos. El cristianismo reconoce a Jesús, reconoce a Moisés, pero no reconoce al profeta Muhammad. Nosotros reconocemos al profeta Muhammad, a Jesús, a Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad porque el Islam no nace 7 siglos después, ¿no? Entonces, es verdad que son predecesores, ¿no? Ahora, para también explicar, mucha gente considera que el Islam nació con la llegada del profeta Mahoma. El Islam es una idea, es un modelo, es un estilo de vida. El Islam es someterse a Dios, a la voluntad de Dios. El Islam, el significado, es sometimiento a la palabra de Dios, someterse a Dios. Para nosotros, Jesús era musulmán, Moisés era musulmán, Adán era musulmán. El Islam, el concepto de ser musulmán, viene desde la creación del primer ser humano, de Adán. El Islam, el profeta Muhammad que trae con él, el Corán, el último mensaje. En ese aspecto no es que el Islam haya nacido o creado por el profeta Muhammad, pero sí... Bueno, voy a pararlo aquí. Sí, el Islam fue un invento de Muhammad. Sí, totalmente, o sea, plenamente. Sus formas religiosas, sus ideas y enseñanzas, la revelación del falso Dios que muestra, es un carácter totalmente distinto, es una voluntad distinta, es un Cristo distinto al que nosotros tenemos revelado en las Sagradas Escrituras. Miren, este chico no está usando un típico argumento que los musulmanes usan. No. Jesucristo era musulmán, Moisés era musulmán, Abraham era musulmán. Primero, no hay ni una sola evidencia histórica, ninguna, de ninguna religión llamada musulmán o islam antes del siglo VI. No existe ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia de una religión llamada islam antes del siglo VI. Y es muy curioso que cuando uno lee todas las escrituras, ninguno de los profetas, ninguno de los maestros, ni Jesucristo, ni ningún discípulo apóstol de Jesús habla de que eran musulmanes. No se menciona esa palabra, no existe. Porque, o sea, es algo tan grotesco, las mentiras que este chico dice, que de verdad es algo horrendo. Por ejemplo, miren, para ser musulmán tú tienes que seguir 5 pilares, ¿vale? Para ser musulmán tú no le puedes decir a Dios que Él es Padre. Jesucristo dice que Dios es Padre.
Por otro lado, Moisés enseña que Dios es Padre y que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo espiritual que Dios tenía allí salvado, es el Hijo de Dios. El Islam dice que a Dios nadie le puede llamar Padre. Por lo tanto, no son musulmanes. Por otro lado, para ser musulmán tú tienes que visitar la Meca una vez en tu vida, la mezquita más grande del mundo. Jesucristo siempre adoró en sinagogas, siempre enseñó en sinagogas y nunca visitó la mezquita ni la Meca, ni existían mezquitas en aquel entonces. Lo que existieran sinagogas. Y Jesucristo adoró a Dios en el templo que Salomón construyó en Jerusalén, no en una mezquita en lo absoluto. Por ejemplo, Jesucristo guardaba el sábado. Los musulmanes no guardan el sábado. Por ejemplo, Jesucristo presentaron por él una ofrenda a los sumos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Moisés y todos los profetas sacrificaban animales porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En el Islam prohíben eso, prohíben completamente eso. Por lo tanto, decir que Jesucristo era musulmán, mira, es una de las mentiras que más me cuesta a mí recibir por parte de los musulmanes, porque es grotesca, no tiene ninguna razón de ser, es una muestra de su falta de integridad a la hora de promover sus enseñanzas y sus herejías. Totalmente, totalmente. Por lo tanto, no pueden ser ellos musulmanes. Jesucristo se dirigía a Dios como el Padre y nos dijo: vosotros cuando oréis, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Los musulmanes no creen que Dios es Padre, por lo tanto Jesucristo no era musulmán. Incluso decir a Dios Padre en el Islam se considera como pecado. Así que no eran musulmanes. ¿Por qué este chico tiene que decir esto? Porque él tiene que decir que nosotros creemos en todos los profetas, nosotros creemos en todos, porque era evidente en el siglo VII que si Mohammed rechazaba las enseñanzas de la Torá y las enseñanzas del Nuevo Testamento, era evidente que no se le iba a considerar nada en lo absoluto, no se le iba a prestar atención en lo absoluto. ¿Por qué? Porque era tan claro el testimonio del poder del Evangelio y de la venida de Cristo y de lo que Él es, que le tocó tergiversar y decir estas cosas para medio calar un poco sus mentiras y fechorías y así poder sacarse alguna retribución política y social a través de la promulgación de estas mentiras. Pero bueno, hemos dicho que es imposible que Jesús sea musulmán, es imposible que Abraham sea musulmán, es imposible que Moisés sea musulmán. ¿Por qué? Porque el Islam se instauró verdaderamente en el siglo VII después de Cristo. Es una nueva religión que niega el día de reposo, es una nueva religión que niega la forma de relacionarnos con el Padre, es una nueva religión que dice que Dios no es inmanente cuando el Dios de la Biblia es inmanente, es una nueva religión que dice que la máxima relación que podemos aspirar con Dios es de un siervo con su amo, por lo tanto es algo distinto. Así que no mientas, no engañes a las personas. Vino el Corán, vino, por así decirlo, el último mensaje y creemos en ese libro. Y nosotros como musulmanes creemos en la Biblia. Tengo la obligación de creer en la Biblia y en la Torá. ¿Pero qué Biblia? La original, la que le descendió a Jesús, en arameo. En esa Biblia sí creo. Si no creo en ella, no soy musulmán. Creo también en la Torá, en la que descendió a Moisés. En las que hay actuales, que ha habido muchas traducciones y bueno, hay muchas, no sé si hay 46 o 64 por ahí. Bueno, esta es una completa mentira. Primero, este es el típico argumento que también los musulmanes siempre usan. No. Nosotros sí creemos en la Biblia y creemos en la Torá. Claro que sí. Claro, lo tienen que decir porque el Corán dice claramente que el Injil, es decir, la Biblia y el Antiguo Testamento, la Taná, la Torá de Moisés, es inspirado y revelado por Dios. Eso lo dice el Corán. Y aquí lo que vamos a ver es la gran falacia y la gran contradicción interna que hay en el Corán. ¿Por qué? Porque el Corán dice en primer lugar
que la palabra de Dios no puede ser corrompida, que Dios no se le puede corromper sus palabras. Dice eso. Por el otro lado también el Corán dice que la Biblia es palabra de Dios y que la Torá es palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, si es palabra de Dios, no puede corromperla nadie, no puede perderse, no dejará de ser, no puede tergiversarse. Pero luego los musulmanes vienen y dicen, no, pero la Biblia que tenéis vosotros ha sido corrompida. ¿Qué Biblia? Como dice él, ¿no? ¿Qué Biblia? Yo creo en la Biblia que recibió Jesucristo en arameo. Yo creo en la Torá que recibió Moisés hace miles de años antes de Cristo. La pregunta es, vale, ¿dónde está esa Biblia? Si ustedes dicen que hay una supuesta Biblia que sí es original, y si ustedes dicen que hay una Torá que es original, tienen que mostrarlas. ¿Dónde están eso? La verdad es que nunca han existido y siempre utilizan esta mentira para poder tergiversar y para poder mantenerse en el engaño que profesan. Nunca ha existido tal Biblia. No hay evidencia de que Jesucristo recibió una Biblia. Jesucristo no recibió Biblia. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios mismo. Jesucristo es la sabiduría misma de Dios. Jesucristo es el Dios revelado. Jesucristo no recibió una información. Jesucristo mismo revela en su persona, en su carácter, en su sabiduría y enseñanza, revela la voluntad, el carácter y la verdad de Dios. Pero la pregunta ahora es esta: muéstranos esa Biblia. Muéstranos la Biblia que supuestamente Jesucristo trajo, que recibió en arameo. No existe. No hay ni evidencia arqueológica, no hay ni evidencia histórica sobre tal Biblia. No existe. Más, sin embargo, nosotros sí tenemos los papiros del siglo I y del siglo II que nos muestran que la Biblia, tal como nosotros la tenemos, es el mensaje que recibieron los apóstoles. Tal como nosotros tenemos esta palabra aquí inspirada por Dios, es la misma que se halló en los rollos del mar muerto. Es la misma que se halló que data de los primeros siglos, como por ejemplo el papiro 52. También corresponde a las enseñanzas de los discípulos de los propios apóstoles, como lo fue Policarpo, como lo fue también Clemente de Roma. Hombres que fueron discípulos, uno de Pedro, otro de Juan, directos discípulos de ellos, que recibieron la confirmación de este evangelio y que promovieron y enseñaron que Jesucristo se presentó y es Dios encarnado, que se sacrificó en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día, ascendió entre los cielos y que ahora por medio de él todo pecador que se arrepienta tiene vida eterna y salvación y que ya no se necesita ninguna revelación más en lo absoluto. Ahora, el punto es este: tienes que mostrar las evidencias de que existe otra Biblia que es la verdadera y contrastarla con la que tenemos. Tienes que hacer eso. Pero no lo hacen, sino que simplemente nosotros creemos. Nosotros creeremos en la Biblia aquella, porque nosotros lo decimos, así tenéis que creerlo. Es una horrenda arrogancia por parte de este chico, todas las mentiras que está propagando y enseñando al respecto. Pero bueno, vamos a continuar desenmascarando los argumentos que él está diciendo. Yo invito a este chico y a cualquier musulmán que vea este video, que traiga entonces, si esta no es la Biblia, si esta no es la palabra de Cristo, si esto no es lo que se le enseñó a Moisés, que traiga él la Biblia, que la traiga. ¿Por qué? Porque en el siglo VII, ya Mohammed, el falso profeta, se metió en un aprieto en aceptar que lo que se tenía allí era la palabra de Dios. ¿Vale? Lo que se tenía como Biblia y Evangelio
es palabra de Dios y que los cristianos y los judíos tienen que vivir según lo que dice ese libro. Eso lo enseña el Corán. Pero ahora vienen y los musulmanes dicen de que la Biblia que nosotros tenemos no es verdadera. Cuando tenemos nosotros evidencias, papiros, tenemos copias del siglo II y del siglo I de papiros, de los evangelios, de las cartas de Pablo, donde perfectamente se puede contrastar que el mensaje que hemos recibido y tenemos actualmente es el mensaje que ellos promovieron y enseñaron. Pero bueno, continuemos. Muchas Biblias. En esas no creo, evidentemente. Yo creo en el Corán, pero en la primera Biblia, si me la traes, la que le descendió a Jesús, el mensaje que le descendió a Jesús, creo en él. Y la gente que siguió a Jesús en ese momento es musulmana para mí. Musulmana no significa... Musulmán no es que tenga un gorrito y una túnica. No, eso es culturalmente, pues, bueno, la manera de vestir. Pero musulmán era someterse a la palabra de Dios, creer que solo hay un único Dios. Y evidentemente, pues, se parecen muchas cosas en la manera de rezar. No sé qué versículo en la Biblia hay, pero Jesús rezaba como los musulmanes. No tengo actualmente el versículo, pero Jesús ponía su cabeza en el suelo. No, Jesús no rezaba como los musulmanes. Mohamed se copió una de las formas en las que Jesucristo rezaba. Eso fue lo que pasó. Y está la ceguera de este chico que ni siquiera sabe. Mira, él dice, miren la falacia y miren el engaño. Él dice que no cree en esta Biblia, ¿vale? Pero ahora luego intentó citar un versículo para justificar su argumento de que Jesucristo es musulmán. No, porque en la Biblia hay un versículo donde dice, ¿no?, que Jesucristo rezó como los musulmanes. Pero no, yo no creo en esa Biblia. Entonces, para lo que le conviene si creen en ella. Y esto, amigo que escuchas, es una falacia y un argumento que continuamente a ellos los delata. Mire, los musulmanes siempre dicen que no, que esta Biblia no es confiable, que esta Biblia no es palabra de Dios, que esta Biblia fue tergiversada, ¿vale? Pero luego, en sus debates, ellos dicen, y el Corán enseña, que la Biblia profetiza acerca de Mohammed. Y entonces vienen y cogen las Biblias que tenemos, ¿no? La Reina Valera, la King James Version, cogen la Biblia de las Américas, cogen la Nueva Versión Internacional y buscan los versículos en donde Mohammed supuestamente, la Biblia supuestamente habla de Mohammed. Y ahí sí la Biblia ya no está corrompida. Ahí sí la Biblia ya es perfecta. No, venga, yo te voy a mostrar donde habla de Mohammed. No, venga, yo te voy a mostrar que Jesucristo oraba como un musulmán. Por lo tanto, si ese versículo tú lo quieres coger como un argumento para defenderte, entonces tú tienes que aceptar la veracidad de la Escritura, porque esta es la realidad. No tienen otro texto en los cuales puedan saber y conocer acerca de la verdad de Jesucristo, acerca del Antiguo Testamento, sino en la Biblia tal cual como nosotros la tenemos, porque nunca ha existido ese falso documento al cual ellos hacen alusión. No ha existido. Y este doble vara de medir que ellos siempre manifiesta horrendamente la perversidad con la que propagan sus ideas. Porque cuando les conviene, la Biblia es inspirada y es relevante. Cuando no les conviene, la Biblia no es inspirada y la Biblia no es relevante. Vaya tela. Para hablar con el Padre, en este caso. Y bueno, ¿quién es Jesús para nosotros? Es un profeta, es un profeta. Y lo que me comentabas de que ha habido países musulmanes que han denunciado lo que ocurrió en las Olimpiadas es totalmente cierto. Yo igual no me gustó, no me hizo gracia. A mí, si estoy en la calle por Gran Vía y alguien insulta a Jesús, a mí me duele. E incluso le puedo decir, oye, ¿qué haces? ¿Por qué le insultas? Porque amamos a Jesús, de corazón, le amo de verdad a Jesús. Amo igual a Moisés. Es uno de los mejores seres humanos que han pisado la tierra, de las personas más influyentes en la historia. Es una persona que, con el permiso de Dios, curaba a muertos. Con el permiso de Dios, podía caminar sobre el agua. Con el permiso de Dios, no porque él era Dios, con el permiso, creemos los musulmanes, pues sacó una paloma tenía milagros. Cada profeta para nosotros tenía milagros. Jesús era de los profetas que más milagros tenía. Bajó la mesa servida del cielo.
curaba con el permiso de Dios a los enfermos, resucitaba muertos con el permiso de Dios. Esos eran los milagros de Jesús. Unos milagros que evidentemente eran grandiosos. Pero no creemos que Él era Dios. ¿Y creéis que la Virgen era su madre? Sí, por supuesto que sí. En el versículo hay un capítulo en el Corán que se llama María. Habla solo de la Virgen María y del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús también creemos que María era virgen, evidentemente. Allah mandó al ángel Gabriel. Bueno, quiero parar aquí porque ha dicho muchas cosas. Bueno, en primer lugar, sigue diciendo lo mismo, ¿no? Su razón por la cual cree algo es porque ellos lo creen, ¿no? O sea, el argumento es, nosotros los musulmanes creemos esto, por lo tanto, pues vosotros tenéis que recibirlo y aceptarlo así, tal cual y ya está, ¿no? ¿Vale? No importa. Esto es típico del Islam porque el Islam es una religión que se promueve a través de la imposición y de la violencia. Esto es lo que es y ya está. Yo no te tengo que mostrar evidencia, yo no te tengo que mostrar pruebas de si Jesucristo es Dios o no lo es, porque yo lo digo y punto. Yo soy musulmán y así lo tenéis que creer, ¿no? Entonces, él ha dicho muchas cosas en este poco tiempo, ¿no? Siempre soltando cosas, pero nunca diciendo nada en lo absoluto. En primer lugar, él dice que él ama a Jesús y que para ellos Jesucristo es el mejor hombre. No, Jesucristo es el hombre perfecto, el único sin pecado. Todos los hombres del mundo, todos los profetas cometieron pecado. Él es el único en el cual Dios ha puesto su amor plena y perfectamente. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, como dice el Salmo 45. Jesucristo es el ideal. Jesucristo es la perfección encarnada y por eso Él pudo ser el sacrificio perfecto y expiatorio al cual Dios recibió plenamente por sus perfecciones, porque era sin mancha, sin pecado, sin injusticia, sin maldad. A diferencia de Mohamed, un hombre que se casó y le arrebató la niñez a una niña de 9 años, un hombre que compró esclavos y vendió esclavos, un hombre que hizo genocidios, un hombre que también promovió el yihad, un hombre que también se enriqueció, un hombre que también promovió la violencia, no es digno de nuestra admiración. Y no puede ser Mohamed, a la luz de todo eso, el referente máximo al cual nosotros podemos aspirar. Ese es el máximo referente para los musulmanes, ese hombre. Un hombre que se acostó con una niña de 9 años, un hombre que hizo genocidios, un hombre que promovió guerras, un hombre que compró y vendió esclavos, un hombre que impuso sus creencias sobre otras naciones y que despojó a hombres de sus mujeres, un hombre que cometió todas esas locuras y fechorías. Ese es el máximo referente de los musulmanes. De ahí que vemos cómo es a veces la conducta de ellos. Pero Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es perfecto por sobre todas las cosas. Luego él dice, ¿no?, que Jesucristo hacía milagros y enfatiza una palabra, con el permiso de Dios, con el permiso de Dios, con el permiso de Dios. Claro, ¿por qué lo hace así? Él lo hace así porque él quiere dejar claro que como Jesucristo supuestamente hacía señales y milagros con el permiso de Dios, entonces por eso Jesucristo no puede ser Dios. Por eso no podemos llamar a Jesucristo Dios. Lo hace para contradecir la doctrina verdadera y bíblica de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuevamente dice que la base de su argumento es porque nosotros los musulmanes, porque nosotros creemos. Tienes que mostrar evidencia. Y la evidencia es clara a la luz de la Escritura. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo, por ejemplo, afirma que nadie puede arrebatarle su vida, sino que Él mismo la da y la vuelve a tomar. Ningún ser humano tiene potestad sobre su propia vida. Yo no puedo decir, a mí nadie me puede arrebatar la vida. A mí me la arrebata una enfermedad, a mí me la puede arrebatar un delincuente, a mí me la puede arrebatar Dios mismo. Dios me puede quitar cuando Él quiera la vida y yo no puedo retener la vida hasta que yo quiera.
Jesucristo afirma que nadie le puede quitar la vida, sino que Él voluntariamente la da y la vuelve a tomar. También vemos en los evangelios, como por ejemplo en el evangelio de Marcos, cuando llevan al Señor Jesucristo a un paralítico, Jesús a este paralítico le dice: hijo mío, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. A lo que los judíos, fariseos y saduceos, los líderes religiosos que no creían en él, en su propia mente y en su propio corazón, pensaron así, dijeron: ¿qué se cree o qué se cree este hombre diciendo que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesucristo, que no les escuchó audiblemente, sino que conocía los pensamientos de los hombres, solo Dios puede conocer el pensamiento de los demás, solo Dios tiene el conocimiento de lo que tú maquinas en tu mente. Jesús dice claramente el texto, conociendo lo que ellos pensaban dentro de sí mismo, les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Y el Señor dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu camilla, levántate y anda. Y en ese mismo momento el paralítico recuperó completamente su movilidad, se levantó y se fue, y todos quedaron perplejos. Jesús dice que Él tiene potestad para perdonar pecados. Y los judíos, y es claro en el Antiguo Testamento y es claro en la Biblia, que el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. Y los fariseos así lo entendieron. ¿Qué se cree este hombre? Solo Dios perdona pecados. Y Jesucristo, sin orar al Padre, sin pedirle al Padre primero: Padre, ayúdame a levantar a este hombre, sin orar nada, sino que le dijo: yo tengo potestad y autoridad, a ti te digo, levántate. El paralítico en ese mismo momento se levantó. Todos los demás profetas hacían milagros y pedían a Dios y clamaban a Dios, y no lo hacían bajo la autoridad de Dios, sino que decían: Maestro, Señor, si tú quieres, haz esto. Si tú quieres, danos la victoria. Si tú quieres, haz esto. Si tú quieres, resucita a este niño. En muchas ocasiones, Jesucristo solamente ordenó, y porque Él mismo quiso, curó a personas. Está también, por ejemplo, el caso del ciego, que el ciego le dice: Maestro, si quieres, puedo ser sanado. Si quieres, le dijo este hombre. Y Jesucristo le dijo: quiero, sé sanado. Quiero. No era el Padre lo quiere, no era el Padre así lo quiso, no, dijo: yo quiero, por eso te sano. Más de una vez Jesucristo manifestó esto. Pero también Jesucristo, y no tenemos ningún problema en que Jesucristo haya pedido al Padre, haya rogado al Padre para que ocurra un milagro, porque Jesucristo es hombre 100%. Y esa es una verdad que a nosotros no nos incomoda decir, que en muchas ocasiones también Jesucristo hizo milagros bajo la autoridad del Padre. Y eso no es ningún problema, porque Él como hombre se sometió al Padre. Él vino a ser el hombre perfecto, a representar a la humanidad caída. Por lo tanto, no es un argumento que tenga colación. A María, que María era hija de un profeta, era una mujer santa, muy conocida en esa época por su castidad, por su modestia, es de las mejores mujeres musulmanas para nosotros. Una de las mejores mujeres musulmanas es María, luego Khadija también. Pero sí, creemos que el Islam dice que la Virgen María vino el ángel Gabriel a comunicarle que se le va a insuflir el Espíritu Santo, que va a haber ahí un mensaje de Allah, que va a tener un hijo llamado Jesús, Isa en este caso, y que será un mensajero para toda la humanidad. Bueno, miren el error en el que él mismo se mete. Primero, en el Corán no existe el Espíritu Santo. O sea, y si él dice que el Espíritu Santo se le va a insuflir a él, o sea, él está entonces afirmando la verdad de la divinidad de Jesucristo. Y está aceptando que la tercera persona de la Trinidad es tal como es el Espíritu Santo.
Pero en el Corán no existe la persona del Espíritu Santo. Y por tanto, no sé por qué lo dice. Lo dice porque seguro ha escuchado el relato bíblico. Y es ahí en donde está la verdad acerca de lo que allí ocurrió. ¿Vale? Por lo tanto, es algo tan absurdo que él mismo se contradiga, porque todo esto que él viene diciendo es tan fácilmente como para nosotros decir, se lo copió Mohammed de la Biblia y adaptó el relato bíblico del nacimiento virginal a su conveniencia, quitándole lo que le tenía que quitar. Y por otro lado, él ni siquiera conoce bien su fe, porque el Corán lo que dice es que fue el ángel Gabriel el que sopló en el vientre de María. Él sopló para que Jesucristo naciera. Y aquí hay un gran problema teológico. Los ángeles no pueden crear nada. Este supuesto ángel Gabriel sin duda es Satanás, o sea, es que no tiene de otra. Es el mismísimo demonio que sedujo, engañó usando las pasiones y deseos e inclinaciones perversas de Mohammed para cumplir sus fines políticos, sociales y económicos y de placeres. Pero teológicamente un ángel no puede ni tiene la capacidad de crear nada. Solo Dios tiene el poder de crear de la nada, de soplar de la nada. Por lo tanto, es un error teológico evidente en el Corán, porque no ha sido inspirado, ni protegido, ni cuidado por el Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, vamos a continuar escuchando. Allah dice, si Allah dice que van a hacer un hijo, nace un hijo. Si Allah es más milagroso, porque es más milagroso la creación de Adán, porque Adán nació sin padre y sin madre. Jesús nació sin padre. ¿Por qué Adán no es Adán, el primer ser humano? ¿Por qué él no es Dios? Cuando su nacimiento es más milagroso que el de Jesús. Porque él nació sin papá y sin mamá. Jesús nació solo sin papá. Pero para ponerte así una idea. No, es grotesco realmente, o sea, estos argumentos son tan absurdos y tan de niños y tan tan malvados que la verdad causa un pudor en nosotros. O sea, ¿cómo tú puedes comparar que la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno, el Dios Hijo, el Creador y por sobre el que todas las cosas subsisten, decidió voluntariamente encarnarse, tomar forma humana para venir a salvar a los pecadores? ¿Cómo tú puedes comparar a Adán con Jesús? Es incomparable. Es incomparable. Porque nosotros no decimos que Jesucristo es Dios porque es hijo de Dios. No. Jesucristo es Dios porque así se revela a él. No porque él nació o porque en ese momento de la concepción de María, Dios fue el que lo hizo nacer allí. No, Jesucristo es el gran yo soy, como se presenta en Juan. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y los falsos maestros de la época, fariseos, le dijeron, no tienes ni 50 años. ¿Y dices que viste a Abraham o que eres antes que él? Y Jesucristo dijo, vosotros no creéis porque sois del diablo. Abraham vio mi día y se regocijó. Abraham vio a Jesús porque Jesús es el eterno. En Jesucristo se presenta el apóstol Juan en la isla de Pasmo en Apocalipsis y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, el eterno, el que es el principio de todo, pero no es el principio él. Él es el todo. Él es el que siempre ha existido. Él es el que abarca la creación y la existencia. Existen en su existencia. Él es el que existe por siempre. Es por eso que decimos que Jesucristo es Dios. La encarnación de Cristo no es lo que lo hizo ser Dios.
Nosotros no abrazamos esas ideas paganas. El cristianismo no promueve ese paganismo de que, como Dios nos creó, nosotros somos hijos de Dios y por eso somos pequeños dioses. No, Abraham era claro y es claro que no era un pequeño Dios ni nada por el estilo. Un hombre del polvo de la tierra creado, tal cual. Jesucristo, lo que lo hace gloriosamente incomparable su nacimiento es que es el Dios que decidió encarnarse, el Dios eterno, habitar entre nosotros. Es abominable que tú reduzcas el milagro de la virginidad y el nacimiento virginal del Dios eterno, la encarnación del Dios eterno de esta manera. Es incomparable. Si hablamos de es un milagro, ¿cómo puede haber nacido sin padre? Si Allah quiere que nazca sin padre o sin madre, va a nacer. Dios es poderoso, lo que quiera sucederá. Pues nació Jesús, creemos que también nació virgen. Ella tenía mucha vergüenza porque la gente la iba a acusar de, pues en ese momento de haber tenido relaciones con alguien, pues era una mujer muy casta y le daba vergüenza, le daba miedo que la gente malinterpretara que ella literalmente no había tenido relación con ningún hombre, iba a tener un hijo. Y nació el profeta Jesús y su mensaje era para nosotros adorar solo a un único Dios, paz, misericordia para la humanidad. Era un ser humano maravilloso, le amamos. Y la diferencia con los cristianos es esa, que creemos que nació, que no tiene padre, al igual que vosotros, nació con la Virgen María. Para nosotros era un profeta, no era Dios, no era un hijo de Dios, era un profeta que venía a mandar el mensaje. Y evidentemente todo profeta tuvo pruebas, tuvo dificultades y bueno, fue atacado por los romanos, mucha gente no le comprendía. Él tenía un mensaje positivo, de paz, pero al final le querían matar. Al final de la historia, pues le querían matar. ¿Para vosotros consideráis que le traicionó Judas en la última cena? ¿Consideráis que él realmente ya sabía quién era el traidor? ¿No? Creo. Pero, ¿cuál es nuestra versión de la muerte de Jesús? Vosotros, la cruz, vuestra idea es que se sacrificó por todos los seres humanos para que todos fueran perdonados. Vuestra idea, ¿no? Nosotros, vuestra idea, ¿no? Con ese tono despectivo y con ese tono arrogante, ¿no? Como si ellos son la autoridad, ¿no? Porque ellos lo digan o porque ellos lo crean, eso es la verdad y bueno, vosotros tenéis esa idea, no es una idea, es la verdad de la crucifixión y es algo abrumador, tanto en evidencias arqueológicas, históricas, como el relato bíblico por sí mismo, es abrumador. Pero bueno, continúa simplemente poniéndose a él como musulmán como la autoridad, porque él lo dice, porque él es musulmán, pues así tenemos que creerlo y ya está. Y nosotros para abrir las puertas del cielo. Y abrir las puertas del cielo. Para nosotros, con todo el respeto, creemos que Dios no se humillaría a sí mismo por el ser humano, para salvar al ser humano. Dios no necesita hacer esas cosas. Dios es poderoso. Dios es el viviente, no puede morir. El viviente para siempre. En ese aspecto, ¿cuál es nuestra versión? Jesús, evidentemente, si le perseguían, si le querían matar, si le querían crucificar. Pero Allah, antes de que le cazaran, no sé si le pillaron los romanos, creo en esa época, antes de que le cogieran y le ataran y le torturaran y le pusieran en la cruz y le clavaran los clavos y le hicieran sufrir, pues ¿cuál es nuestra versión? Que Allah hizo que Judas tuviera la misma cara y el mismo aspecto que Jesús. Y Jesús fue descendido a los cielos hasta la vuelta, que Él volverá. Creemos firmemente que Jesús va a volver a este mundo, a reafirmar el mensaje, a decir que solo soy un mensajero de Dios, no me adoréis, soy un mensajero. Evidentemente es una persona grandiosa, un ser humano que ha cambiado vidas, de las personas más influyentes en la historia. Pero Él sabemos que volverá. Él ahora mismo sigue vivo, está en los cielos, todavía volverá aquí, hará su vida normal, se casará, tendrá hijos, gobernará seguramente en el mundo. Pero el que fue crucificado y sacrificado y sufrió fue Judas, el traidor. Nosotros, sus argumentos en nuestra versión, lo que nosotros creemos, nosotros, la versión nuestra, ¿no? Como si cada persona que traiga una versión de Jesucristo, venga, yo traigo una versión y ya está, eso es lo que se tiene que creer y punto, ¿no?
sigue haciendo lo mismo. Okay. Quiero mostrar una cosa y concluir en este punto porque ya se ha hecho largo ya la reacción. Pero la verdad, hermanos, yo intento ser lo más preciso, lo más corto en esto, pero es que no se puede ser. Miren, primero, ¿cómo desmontar que la enseñanza de estas personas es falsa? ¿Cómo demostrarlo? De la siguiente manera. Los discípulos de Cristo, quienes escribieron el Nuevo Testamento, quienes nos dejaron sus enseñanzas, no escribieron acerca de la crucifixión y no proclamaron la crucifixión porque vieron a una persona parecida a Jesús crucificada. Ponte el ejemplo de que vieron a alguien parecido a Jesucristo, pero ellos no proclamaron el mensaje del Evangelio que ahora nosotros tenemos y recibimos porque Jesucristo se crucificó y venga, ya está. No, lo proclamaron porque vieron a Cristo resucitado. Y ahí se cae esta horrenda mentira de Satanás que puso en el corazón de Mohammed para tergiversar y así que la luz de la salvación de Cristo no resplandezca sobre estas personas, sobre los musulmanes. La razón por la cual nosotros creemos que Cristo murió en la cruz es porque Jesús se le apareció a los discípulos resucitado al tercer día, no porque lo vieron en la cruz. De hecho, los discípulos de Jesús se acobardaron, negaron a Cristo como Pedro 3 veces, Tomás huyó, Juan se escondió y desde lejos vio la crucifixión, pero ellos no proclamaron la muerte expiatoria de Cristo porque él lo vieron morir en la cruz. No, ellos quedaron perplejos ante el horrendo trato y fue tanto el temor que les acalló que ellos se dispersaron, tal como se profetizaba en Zacarías, que iban a abandonar al pastor y las ovejas se iban a esparcir porque el pastor iba a ser herido, como lo fue Jesucristo. Ellos estaban acobardados. Pedro volvió nuevamente a ser pescador. Pedro volvió a su oficio otra vez. Pedro no salió, sí, miren, se cumplió la profecía de que Cristo murió en la cruz. No. Para ellos, el Mesías no cumplió lo que iba a decir en ese momento. Ellos perdieron la esperanza al verlo morir en la cruz. Lo que promovió que ellos predicaran al Cristo crucificado es porque 3 días después Jesucristo se le apareció resucitado en el cuerpo glorificado y con sus heridas a Pedro, a Judas, a Santiago, su hermano, su medio hermano, hijo de María. Se le apareció a Tomás. Tomás metió las manos en las heridas del Señor Jesucristo. Se le apareció en el camino de Maús a los 2 discípulos. Se le apareció a Marta, se le apareció a María y se le apareció a estas 2 mujeres que lo vieron, comieron con él y él pasó más de 40 días con más de 400 y 500 personas que lo vieron y lo palparon. A Pablo, el discípulo, el apóstol de las naciones, se le apareció resucitado. Esa es la razón por la que la crucifixión no puede ser negada y porque la crucifixión se predicó. Y ahí es donde se cae esta mentira y este falso relato. Porque los discípulos de Cristo fueron capaces de sufrir una horrenda muerte porque ellos testificaron que lo vieron, que palparon al Mesías resucitado. Y su vida y su manera de morir corresponde a esto que ellos predicaban. Si hubiese sido mentira la crucifixión y la resurrección, no hubiesen llegado a tales extremos de sacrificio y de martirización como lo llegaron. Todos fueron martirizados. Pedro murió crucificado boca abajo, aserrado y quemado. Juan fue metido en aceite hirviendo. A Santiago lo lanzaron del pináculo de la iglesia en Jerusalén y murió despedazado cayendo en el suelo.
A Esteban lo mataron a pedradas por predicar al Cristo resucitado. Por lo tanto, no puede venir 700 siglos después un hombre que nunca vio a Jesús, un hombre que no dio testimonio de ser realmente un profeta de Dios, un hombre que no cumple los requisitos de un profeta de Dios, no nació en el pueblo de Israel, no manifestó milagros y prodigios y contradijo las enseñanzas de Moisés, y también vino a enseñar un nuevo nombre al cual adorar, un falso nombre que no es ni Yahvé, ni el gran yo soy, que no es el Elohim, que no es el león de la tribu de Judá, que no es el buen pastor, que no es ninguno de los nombres con los cuales Dios venía revelándose, sino este falso Dios que se inventó Mohammed en el siglo VII. Este falso profeta viene a decirnos ahora que Jesucristo es Dios. Esa es la razón por la cual entonces nosotros ahora tenemos esta enseñanza. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no hubiese cruz predicada, no hubiese sacrificio expiatorio predicado, ¿por qué? Porque entonces Jesucristo hubiese sido un mentiroso. Y la razón de que el cristianismo se haya esparcido y haya resistido la horrenda persecución de los judíos, la horrenda persecución de Roma, es porque el Cristo que murió en la cruz se presentó resucitado para confirmar con su resurrección que Él realmente se sacrificó, y confirmar con su resurrección que el Padre aceptó su sacrificio, y confirmar con su resurrección que Él no es cualquier hombre será solamente, que Él es el Dios encarnado, que da su vida y la vuelve a tomar de su propia voluntad e iniciativa. Y vino a anunciar estas buenas noticias. Y es por eso que Él concluye en Mateo 28 con su mensaje diciéndole a los discípulos: y a todas las naciones, predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar a los hombres todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Solamente Dios puede estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso el mensaje de la cruz se predica y se enseña, porque Cristo se presentó resucitado al tercer día. Entonces, amados, por eso quería que es importante reaccionar. Y luego estaré reaccionando de una manera individual a unos fragmentos que ellos han realizado de las preguntas que le hicieron a este chico, para que a la luz del Corán también veamos que él inclusive no fue capaz de enseñar y decir las verdades acerca de su propia cosmovisión. Pero por esto yo quería reaccionar a este video, porque me pareció muy grotesco las mentiras que este chico propagó, las herejías que enseñó, las mentiras que compartió en este video acerca de nuestras convicciones y acerca del Evangelio. Amados hermanos, el Internet es una gran bendición, pero el Internet también está propagando herejías y falsas enseñanzas. Y nosotros como pueblo de Dios, como luz y sal del mundo, debemos denunciarlas y señalarlas, presentando defensa con la palabra del Señor ante las mentiras que se estén propagando y enseñando desde las corrientes de las herejías, como lo es en este caso el Islam. ¿Por qué? Porque Satanás quiere hacer eso. Satanás le interesa que las personas no vean al Cristo verdadero, porque cuando no se ve al Cristo verdadero, no hay salvación. Los hombres viven en sus pecados y por lo tanto Dios no es glorificado. Jesucristo vino para traer gloria en las alturas y paz a los hombres en la tierra, en los cuales Dios se complace, tal como lo dice el Evangelio de Lucas. Y cuando el Jesucristo verdadero no es predicado ni creído, entonces Dios no es glorificado en las alturas, sino que se abrazan falsas herejías, falsas enseñanzas, y tampoco hay paz en la tierra, en los hombres en los cuales Dios se complace. La sociedad sufre, y lo vemos como el Islam, en cada lugar en donde se propaga, en cada lugar en donde se enseña, trae
muerte, discordia, injusticia, retraso a la sociedad, perdición, trae maldad, porque en sí mismo es un mensaje que viene del mismísimo diablo y Satanás. Es por eso que debemos contundentemente denunciar el error que esta gente propaga y a la luz de la Escritura predicar el Evangelio y la verdad de Cristo con argumentos, con la verdad, para así que la luz de Cristo exponga las tinieblas que estas personas vienen a traer. Espero que el video sea edificante para ti. Espero que luego tú te tomes el tiempo para indagar por ti mismo en la luz de la Escritura y en la palabra de Dios. Espero que sea para salvación de aquellos que aún no estén en Cristo Jesús. Y te recuerdo a ti, amigo, que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra manera de ir al Padre sino por medio de Cristo, porque solamente Él derramó sangre en la cruz por los pecadores, solamente Él se sacrificó por los culpables y solamente en Él la justicia de Dios es nuestra y por lo tanto ya no hay castigo ni condenación. Que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Te invito a que le des like al video, a que te suscribas al canal y lo compartas con aquellas personas que tú consideres sea oportuno hacerlo. Paz del Señor.